¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. La otra epidemia. Un joven de 21 años es identificado como el presunto autor del tiroteo que dejó 10 muertos en un supermercado de Colorado. Las autoridades todavía no revelan las razones que lo llevaron a abrir fuego en la tienda. Encontrar nuestras tías, nuestros papás. La odisea migrante. Mujeres y niños nos narran cómo desafían la fuerza del Río Grande y los abusos de los coyotes. Solo un 13% de las familias que llegan a Estados Unidos son deportadas. 30 millones de casos. La pandemia supera otra marca dramática en Estados Unidos. Muchos de los infectados quedan con secuelas como mareos, confusión y dolores de cabeza y musculares. Se lo contamos. Las autoridades revelaron quiénes son las 10 personas masacradas en el tiroteo en un supermercado de Boulder, Colorado. Tenían entre 20 y 65 años. El presunto tirador está bajo custodia, pero sus posibles motivos siguen bajo investigación. Francisco Fajardo está en Boulder. Francisco, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad? ¿Qué tal, José? Por un lado, la tragedia que es innegable, por el otro, la respuesta abrumadora de una comunidad que no se detiene ni con las inclemencias del tiempo. Como pueden ver a mi espalda, no han parado de traer ramos de flores, mensajes de aliento. Esta comunidad, a pesar de ser pequeña, demuestra que es solidaria con las familias de las víctimas, incluso un día después del peor día en la historia de esta ciudad. A horas de la masacre en este supermercado, en Boulder, Colorado, el día es gris y frío. Y es que tras la pesadilla que vivieron en carne propia, hoy se sabe quiénes son las 10 víctimas de la matanza. Hombres y mujeres entre 20 y 65 años. El más joven de todos era Denny. A shot was fired in my direction. Logan no solo perdió a Denny, también a otros 2 amigos. Cuenta que a pesar de que el sospechoso disparó hacia su lado, aguantó más de 20 minutos de terror hasta que pudo salir a salvo al frente de su compañera de trabajo, que, como muestran estas fotografías, caminaba aferrada a él como si fuera su escudo. No podemos aceptar la violencia sin sentido como algo normal. El gobernador de Colorado aseguró que habrá justicia para las familias de las víctimas, entre las cuales figura Eric Talley, oficial de policía, uno de los primeros en responder al llamado de emergencia. El veterano de 11 años en la corporación de Boulder dejó a 7 hijos y ya es considerado un héroe. Mientras Fabiola fue a dejarle flores junto a su hijo sobre esta patrulla, frente al supermercado King Super, decenas dejan flores para las víctimas. Me siento muy bien asustada, tal vez. Adrián pudo haber sido uno de ellos, pero no trabajó el día del tiroteo. Sí, yo hubiera podido ser uno de ellos fácilmente porque yo todos los días paso por esa salida. El sospechoso detrás del tiroteo, quien se encuentra detenido, es Amat Alisa, un joven de 21 años. Las autoridades aún no revelan por qué decidió disparar indiscriminadamente. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Junto a todo este dolor crecen los interrogantes sobre quién es Ahmed Alisa y qué lo habría podido llevar a cometer este acto. Hasta el momento, el hombre de 21 años se enfrenta a 10 cargos por asesinato en primer grado. Rogelio Morataglia está aquí para presentarnos su perfil. Rogelio, ¿hay idea de algún motivo? Todavía no, José, es la gran interrogante hasta el momento. Se desconoce qué fue lo que motivó al pistolero a abrir fuego en el supermercado. Sí se sabe que el sujeto podría tener un historial de problemas mentales y, muy importante, las autoridades no tienen evidencia de que apunte o a un acto terrorista o a un crimen de odio. Esto es lo que sí sabemos del pistolero. Camina sometido y herido. Es el sospechoso de asesinar a 10 personas en un supermercado de Boulder, Colorado. Tiene 21 años de edad y hoy la policía también reveló su identidad. This suspect has been identified as Ahmad Alisa, 21 of Arvada. He has been charged with 10 counts of murder in the first degree and will be shortly transported to Boulder County Jail. Ahmad al-Aliwi Alisa es su nombre completo de acuerdo con la acusación presentada en corte.
El documento revela que cumplirá 22 años el 17 de abril, que es un hombre blanco, 5 pies y 6 pulgadas de altura, pesa 200 libras, tiene cabello café y ojos verdes, residente de Arvada, Colorado. Lo que las autoridades no han revelado es la razón por la que cometió la masacre. Un hermano mayor dijo a The Daily Beast que Ahmad Alissa era muy antisocial, que sufría de paranoia y que desde su punto de vista sufría una enfermedad mental. El 12 de marzo fue bloqueada una medida para prohibir el uso de armas de asalto en la ciudad de Boulder. Alissa compró el rifle Ruger AR-556 4 días después, el 16 de marzo. Fue el que utilizó para disparar en el supermercado. Cuando se entregó al equipo táctico SWAT, se había desvestido. Solo llevaba unos pantalones cortos que dejaban ver su pierna derecha ensangrentada por una herida de bala. De acuerdo con su cuenta de Facebook, que ya fue borrada, nació en Siria y vino a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. En high school, integraba el equipo de lucha y sus compañeros le recuerdan como violento y de carácter muy explosivo. De hecho, en sus antecedentes tenía un cargo en 2018 por agresión en 3er grado. Fue por golpear a otro estudiante de la preparatoria sin razón aparente. Y cuando era atendido por la herida en la pierna, Alissa dijo que no tomaba medicamentos y lo único que le pidió a la policía, José, era una llamada telefónica con su mamá. Rogelio Moratale, muchísimas gracias. Esta matanza en Boulder, Colorado, llevó hoy al presidente Biden a su reclamo más encendido por un mayor control de armas. En declaraciones desde la Casa Blanca, Biden pidió al Congreso que apruebe una reforma asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para mantener a los estadounidenses seguros. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country. El expresidente Obama también reclamó una legislación más estricta, señalando que una pandemia no puede ser la única cosa que frene los tiroteos masivos en Estados Unidos. Y es que esta es la segunda matanza que reportamos en menos de 7 días. Un dato que preocupa, pues en el 2020 los tiroteos masivos habían bajado. Hasta la masacre de Atlanta la semana pasada, pasó casi un año sin que se reportaran actos de este tipo en espacios públicos del país. En 2020, cuando batallábamos con lo peor de la pandemia y estábamos en cuarentena, solo ocurrieron 2 tiroteos en lugares públicos con más de 4 víctimas fatales. Esto contrasta con los 9 registrados en el 2019. El temor es que este año las masacres vuelvan a repuntar. La constante llegada de niños no acompañados a la frontera continúa siendo un desafío para la administración Biden. La patrulla fronterizo publicó imágenes de sus instalaciones mostrando que los niños están atendidos, pero los albergues no alcanzan. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, ¿qué está haciendo el gobierno para buscar soluciones? Bueno, José, esta tarde, tras una reunión con altos funcionarios en México, prometieron promover una migración ordenada en la frontera entre ambos países. Están abriendo nuevos centros de detención de menores, considerando incluso albergarlos en bases militares y diciendo que la frontera está cerrada. Sin embargo, siguen llegando, vienen cada vez más y críticos del gobierno que eran aliados tradicionales están diciendo que no debería negarse a reconocer que lo que tiene en la frontera sur es una crisis humanitaria. La no crisis migratoria de la administración Biden tiene el rostro cubierto de miles de niños. Y en estas imágenes publicadas hoy por la patrulla fronteriza se ven salas de juegos, grandes almacenes con toallas y comida. En los videos de casi 8 minutos muestran además el proceso de admisión con revisión de salud incluida. Pero la desconfianza es grande. La patrulla fronteriza siempre ha estado empujando la idea de que son una buena agencia y está jugando a las relaciones públicas. Del centro de detención en Donna, Texas, hay imágenes de la patrulla fronteriza del lugar en que duermen los menores. Son cortas y rápidas. Y quizás no tan crudas como estas publicadas por el congresista Henry Cuellar del mismo lugar en que el hacinamiento es más evidente. Que los números están muy grandes y por eso enseñé
esas fotos para ver cómo se están tratando a esos niños. Como muchos, teme que la situación está a punto de agravarse. Según documentos que el sitio Axios dice obtuvo del gobierno, solo un 13% de casi 13,000 unidades familiares que llegaron a la frontera fueron deportadas de inmediato. Mientras, un documento interno de la patrulla fronteriza que obtuvo la NBC revela que agentes fronterizos de la zona del Valle de Río Grande recibieron la autorización de liberar a adultos y a familias sin darles fecha de corte, como muestra este documento. Y mientras la administración Biden insiste que esto no es una crisis, una delegación de alto nivel del gobierno se reunió hoy con homólogos en México para tratar de detener el flujo de migrantes que va en aumento. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. La mayoría de esos migrantes vienen desde Centroamérica y han sufrido momentos de verdadero terror. Muchos son menores solos, pero también hay mujeres que cuentan haber vivido una verdadera odisea en manos de traficantes. Francisco Cuevas tiene los testimonios. Es un peligroso viaje en medio de la oscuridad. Son hombres, mujeres y niños, muchos niños. A emigrar caminando, mis pies están totalmente destruidos. En ray, jalones, en rastras. Así me vine hasta acá. Nos iban a torturar. Rosa y su hijo de solo 6 años llevan un mes caminando desde Honduras, huyendo del peligro. Si nos dábamos dinero, no podían hacer daño, nos dijeron. Y como pudimos, con unas mujeres salimos corriendo. Rosa dice que escapó de los coyotes y llegó sola con su hijo de la mano a Reynosa. ¿Sabes quién se las puso? En sus pies y manos llevan brazaletes puestos por los coyotes, que representan pagos de hasta $15,000. Salí de mi país por mi hijo, porque por tanta violencia que hay allá. ¿Y encontró más violencia en México? Sí. Muchos de estos refugiados llevan semanas caminando por todo México, esquivando bastantes obstáculos, entre ellos los territorios de narcotraficantes, y vienen para encontrarse aquí con la última frontera, cruzar este río, en el que desafortunadamente muchos han perdido la vida. Uno de madre lo que quiere pues es que sus hijos no sufran, porque ellos no tienen la culpa de nada. Los coyotes niegan recibir las grandes sumas de dinero que estos inmigrantes dicen pagar. ¿Cuánto cobran a estas personas para cruzar? No cobramos nada, jefe, nada cobramos, jefe, porque llegues a nomás nosotros que queremos que las señoras lleguen a su destino, jefe. ¿Por qué lo están haciendo? Lo hacemos por los niños, jefe, porque los niños ocupan ir a vivir donde están a gusto. Ahí donde están, no están a gusto esa gente. Si no, esa gente no fuera para allá. Venimos acá para trabajar, para estudiar, sí, para ir a encontrar a nuestras tías, a nuestros papás. Aquí cada rostro, cada mano y cada lágrima es una historia que esperan continuar en una tierra extraña a la que tanto les ha costado llegar. En Roma, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. En tanto, hoy se rindieron honores fúnebres a 2 de los 13 migrantes muertos en el trágico accidente de una camioneta en California, cerca de la frontera. Familiares de José Rogelio Orozco Méndez, de 51 años, y María Guadalupe Vargas, de 49, estuvieron en la ceremonia realizada en Los Ángeles. Con mariachis rindieron homenaje a su sueño incumplido. El matrimonio venía en el vehículo con 25 migrantes hacinados que terminó chocando con un camión hace 21 días. Ambos migrantes eran de Michoacán, México. Sus cuerpos serán repatriados este jueves. La pandemia de coronavirus sigue golpeando a Estados Unidos, que lucha contra reloj por inmunizar a su población. Hoy el país alcanzó una nueva marca dramática al sumar más de 30 millones de casos desde que inició la pandemia. Frente a esto, el reto es seguir vacunando. Hasta el momento, 1 de cada 4 personas en el país ya recibió al menos una dosis contra el COVID-19. Un número que, como nos muestra Luz Resultado, todavía es insuficiente para frenar el avance del virus. Una vez más, los contagios de COVID van en aumento, al menos un 5% en 27 estados. Y preocupa especialmente que el detonador de un nuevo repunte sean los tumultos de vacacionistas por Spring Break, que por ser jóvenes podrían sobrevivir la enfermedad, pero luego enfrentar consecuencias inesperadas. 100% para nosotros hay un antes y un después del COVID. En noviembre, Paola y su familia resultaron positivos. Sus casos no fueron severos ni requirieron hospitalización, pero 4 meses después siguen experimentando síntomas. Las secuelas, malestar general, sigue
nos agitamos muy fácil. Desaliento, cansancio, Paola aún sufre de dolores de cabeza. Un estudio con 100 pacientes que sufrieron casos leves o moderados encontró que posteriormente el 85% experimentó problemas neurológicos como confusión, dolores de cabeza y musculares o mareo. Mi impresión es que todos estos síntomas son eventualmente reversibles. Otro estudio encontró además que la enfermedad afecta múltiples órganos como el corazón, los riñones y el hígado. Doña Vicenta, por ejemplo, lleva 7 meses batallando con la fatiga y la falta de aire. Lo que me dijo la doctora que no saben cuánto tiempo dure. En realidad no saben si son meses, años. Sin embargo, las anécdotas de quienes se contagiaron y ahora lograron vacunarse traen consigo una esperanza. Al ser vacunados, esos síntomas tienden a disminuir. Ese es un hallazgo reciente muy interesante. Los doctores recomiendan que si los síntomas del COVID persisten por muchos meses, busque un especialista para cerciorarse que ninguno de sus órganos esté comprometido. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y si aún no sabe dónde vacunarse o cuándo le corresponde la primera dosis, visite nuestra página planificatuvacuna.com. Ahí va a encontrar toda una guía de información sobre la vacunación. A medida que la vacunación se extiende por el mundo, también llegan alarmantes denuncias de irregularidades. En Colombia se han dado casos de inyecciones sin líquido. Y como nos cuenta Zulay Ucros, expertos temen que detrás se esconda el tráfico ilegal de las vacunas. Estas imágenes se repiten una y otra vez en Colombia. Son jeringas con aire en medio de la vacunación del COVID-19. En este caso, una enfermera en Medellín, capital de Antioquia, aplicó a una abuelita de 82 años, como se observa en el video, la inyección sin líquido. Ella, al ver que estaba siendo grabada, corrigió el proceso. Me dicen como que es algo obvio, que fue un error, porque yo le pregunto, ¿qué pasó con la primera? Y dice, estaba vacía, el líquido se regó. Puedo decir que en el sitio donde ella le aplicó o en el camino, no se vio en ningún momento en el piso restos de ese líquido regado. No me parece que hubiera sido un error. Detrás de estas negligencias médicas se podría estar presentando, según expertos penalistas, un tráfico ilegal de vacunas. Existe un tráfico de vacunas que se están pagando a un precio monetario muy alto. Noticias Telemundo se comunicó con las 3 clínicas involucradas. Solo una, la organización Foscal, nos contestó, reconoció que el incidente ocurrió y que es motivo de una investigación interna. Por estas graves denuncias, los familiares de los pacientes decidieron grabar los procesos de vacunación. El paciente tiene derecho de vigilar el proceso de llenado de la jeringa, sin lugar a dudas, y tiene derecho de vigilar su propia aplicación. En Bogotá, Colombia, Zulay Ucros, Telemundo. Mientras en Nueva York un incendio dejó una residencia para adultos mayores en ruinas, uno de los internos perdió la vida. Las llamas se desataron esta madrugada en la instalación del condado de Rockland, con más de un centenar de residentes dentro. Uno de los bomberos está desaparecido. Autoridades explicaron que pidió ayuda desde el 3er piso del edificio, pero sus compañeros no lograron rescatarlo. Varios residentes lograron evacuarse, cerca de 20 fueron hospitalizados, algunos presentando heridas graves. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.